Descubre los 8 alimentos sorprendentes, 4 que arruinan tu desayuno y 4 transformadores para 60. Doña Rosa, con sus 70 años llenos de historias y sabores, comenzaba a sentir que un vacío la envolvía. La cocina, su refugio, estaba menos viva desde que su hijo decidió arriesgarse y mudarse a la ciudad en busca de un futuro mejor. Sus nietos, Daniela y Samuel, abrazaban la comida rápida como si fuera un tesoro, ignorando las joyas de la tradición familiar que su abuela guardaba celosamente en la memoria y en el corazón. En su pequeño hogar lleno de aromas de hierbas y especias, el eco de risas se había desvanecido, dejando solo el sonido del batir de su amasadora. Las mañanas solían ser un festín de frutas frescas, tortillas recién hechas y anécdotas compartidas. Pero ahora, con cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado, como un manto oscuro. Mientras Doña Rosa amasa la masa con amor, recuerda la voz de su madre: los alimentos no solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. Un ardor en su pecho la motiva a actuar, a traer de vuelta los sabores de su infancia, a recuperar la conexión que parecía haberse perdido en la modernidad. Decidida, se embarca en una misión: enseñar a sus nietos sobre la comida que arroja luz sobre sus raíces. Mientras lo hacía, trazaba un linaje entre los 4 enemigos del desayuno: la comida ultraprocesada, el azúcar, las bebidas azucaradas y la desidia, y los 4 alimentos transformadores: el maíz, las frutas frescas, las legumbres y la miel, que eran los héroes de su historia culinaria. Con ese mapa emocional en su mente, plantea un reto: un desayuno tradicional en familia. Ese día, con el sol entrando a raudales por la ventana de la cocina, invita a Daniela y Samuel a unirse a ella. Pero la respuesta no fue la que esperaba. ¿Desayuno de abuela? ¡Qué aburrido!, murmuran, como si esa mención fuera un viejo disco rayado. Lucha por contener la decepción, pero una chispa de determinación en sus ojos se mantiene firme. Comienza a relatar cómo el maíz es el corazón de su comunidad, cómo cada bocado cuenta una historia, cómo las legumbres han alimentado a generaciones enteras. Las historias fluyen como ríos, surcando un camino en sus corazones. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La idea de un desayuno comunitario nace en su corazón como un destello de luz en la oscuridad. Invita a todos los vecinos, creando un espacio donde las tradiciones pueden resurgir, donde los sabores pueden reintegrarse a su vida. Se levanta antes del amanecer, sintiendo el peso de la esperanza y la presión del miedo al fracaso. El gran día, el aroma del desayuno invade el barrio, las risas comienzan a llenar el aire. Pero justo cuando recupera su fe, un viejo resentimiento sale a la luz, amenazando con romper la armonía que se había tejido denodadamente. ¿Podrá Doña Rosa enfrentarse a este nuevo dilema y mantener unidas a su familia sobre la mesa, donde el amor y la tradición deberían ser los ingredientes fundamentales? Su corazón late con la incertidumbre de saber si la conexión tan anhelada realmente predominará. Doña Rosa sentía un nudo en la garganta mientras observaba a sus nietos dar la espalda a la cocina, como si las historias que llevaba en su corazón no fueran más que ecos lejanos. Pero esa mañana había decidido que no permitiría que esos sentimientos de frustración la dominaran. La esperanza, poderosa y vibrante, le recordaba que siempre había un camino para que el amor floreciera. El gran día había llegado. El aire de la mañana estaba impregnado con el olor del maíz en la comal y de las frutas frescas que había cortado con delicadeza. Las mesas estaban llenas de platillos coloridos, tortillas calentitas, guisos deliciosos, y un dulce aroma a canela que venía de al lado, donde su vecina Lidia estaba preparando su famoso atole. Doña Rosa sonreía ante la mesa estética que había dispuesto con tanto cariño, pero aún sentía una sombra de inseguridad. Uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar, cada uno con su propio platillo, cada uno llevando una historia escondida en su comida. Ni bien los rostros familiares tomaron su lugar, se escucharon risas y murmullos, aunque la ausencia de Daniela y Samuel se sentía como una pequeña grieta en el joyero del corazón de Doña Rosa. En medio de las charlas, el timbre sonó, y se detuvo el aire. Daniela y Samuel, al fin, aparecieron en la entrada. La sorpresa en sus rostros hizo que el corazón de Doña Rosa saltara de alegría. No podían ocultar su curiosidad y el hambre que, aunque reprimida, era imposible de ocultar.
Doña Rosa se acercó a ellos con una sonrisa amplia, invitándolos a degustar. Prueben esto. Es un burrito de frijoles negros y queso fresco. Y tengo miel de abeja para endulzar el atole, dijo, extendiendo su mano con un pequeño plato lleno de los sabores de su infancia. Al principio, los nietos parecieron reacios, pero un pequeño bocado hizo el truco. Los ojos de Daniela se iluminaron mientras saboreaba el burrito. Esto está bueno, abuela, exclamó. Samuel, al verlo, levantó una ceja, incrédulo, y se tomó su turno. Cuando se dio cuenta de que su abuela no solo hacía comidas, sino que cocinaba recuerdos, una chispa de interés comenzó a brillar en sus ojos. Las voces alrededor flotaban en el aire como danza, los niños correteaban jugando a un lado, y doña Rosa, con el corazón lleno, miraba cómo esa comunión renovaba la esencia de su hogar. Pero, entre risas y platillos, un aire de tensión apareció al mencionar el nombre de su hijo. Es difícil, ¿verdad? Le digo que no volvamos a salir así, murmuró Lidia, su mirada era un mar de inquietud. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mención, ese viejo resentimiento, volvió a surgir como una ola. La ciudad lo ha cambiado, pensó con tristeza, sintiendo el peso de su ausencia. Un susurro disruptivo comenzó a filtrarse entre las conversaciones llenas de alegría, amenazando con romper la atmósfera mágica que había logrado construir ese día. ¿Lograría doña Rosa mantener la armonía cuando los recuerdos de su hijo se mezclaban con el presente de sus nietos? Mientras la charla se relajaba, ella inhaló profundamente, preparándose para hablar ya no solo como abuela, sino como la matriarca que aún guardaba la llama encendida. La conversación sobre lo que realmente importaba iba a empezar, y el resultado podría cambiar todo. ¿Sería la comida suficiente para curar esas heridas invisibles? Con la voz que le temblaba un poco, dijo, hoy celebramos nuestra tradición. Pero también quiero que hablemos de la familia. Desde la ciudad, él debe saber lo que ha cambiado aquí. ¿Sería este el paso que todos necesitaban para sanar? El silencio se instaló en la sala, como si las palabras de doña Rosa hubiesen tejido un nuevo lazo en el aire. Todos los ojos se posaron en ella, y un murmullo de incertidumbre recorrió la habitación. Daniela y Samuel intercambiaron miradas rápidas, sus expresiones revelaban una mezcla de confusión y curiosidad. La tensión, palpable como el aroma de los platillos, los envolvía. Lidia fue la primera en romper el silencio. No creo que sea fácil discutir sobre ello, Rosa. Los cambios son difíciles. Sus palabras se arrastraban, llenas de cuidado, pero el eco del dolor seguía presente. Doña Rosa asintió, comprendiendo que el camino hacia la sanación nunca había sido sencillo. Las cosas que son importantes para nosotros solo se vuelven más valiosas cuando están ausentes, dijo, mientras acariciaba el mantel. Sus manos, desgastadas pero firmes, se movían como si dibujaran el mapa de los recuerdos perdidos. Samuel, Daniela, ustedes crecieron aquí, rodeados de familia y amor. Quiero que sepan que a pesar de la distancia, este lugar siempre será su hogar. La solemnidad de sus palabras chocaba con la vibrante mesa llena de color y risas, casi como si las empanadas y los atoles estuvieran intentando llenar un vacío más grande. Samuel se acercó lentamente, tomando el plato que doña Rosa había preparado. Sus ojos estaban inquietos, oscurecidos por pensamientos que aún no había compartido. Pero la ciudad también tiene sus cosas buenas, abuela. No siempre es fácil, es diferente. Un nuevo silencio se hizo presente, ahora más introspectivo. Doña Rosa lo miró fijamente, reconociendo la lucha que su nieto enfrentaba. Lo sé, hijo. La ciudad puede ofrecer oportunidades que aquí no tenemos. Pero lo que más importa son las raíces, la familia. Daniela, movida por la conversación, llenó su voz de determinación. Quizás podamos encontrar un equilibrio, abuela. ¿Por qué no compartimos nuestras historias? Ustedes los de aquí, y nosotros de la ciudad. Nos estamos perdiendo un poco. Las palabras de su nieta resonaron con claridad. Doña Rosa sintió que una chispa de esperanza se encendía. Sí. Compartamos nuestras historias. Hoy, no solo vamos a celebrar nuestra comida. Vamos a celebrar nuestra vida, exclamó, la luz de su entusiasmo iluminando el rostro de todos. Uno a uno, se fueron disponiendo a contar sus relatos. Lidia habló sobre cómo la ciudad había cambiado el ritmo de su vida, mientras que los otros vecinos compartieron anécdotas sobre momentos que habían compartido con el hijo de doña Rosa. El ambiente comenzó a aligerarse, el rayo de sol en los corazones empezaba a calentar la conversación.
Pero antes de que se diera cuenta, doña Rosa sintió un ligero tirón en su corazón. Recordó las veces que su hijo había prometido visitar, y como las promesas no siempre se cumplían, envolviendo todo en un pasado que dolía. ¿Y si lo llamamos?, soltó de repente, congelándose en el tiempo al pronunciar aquellas palabras. Un silencio electrizante volvió a manifestarse en la habitación. ¿Estaba preparada para dar ese paso? Samuel y Daniela se miraron, la sorpresa dibujada en sus rostros. ¿De verdad, abuela?, preguntó Daniela, mientras su corazón latía con más fuerza. Sí, respondió doña Rosa, con un nuevo brillo en los ojos. Hoy es el día. Pero, antes de que el nerviosismo las invade, el teléfono sonó, justo en ese instante, resonando como un tambor en el aire, desatando una tormenta de emociones. ¿Sería él? ¿Sería el momento que tanto habían esperado? El aliento se detuvo en la sala, rostros expectantes mirando a doña Rosa, quien, con una mano temblorosa, levantó el teléfono. ¿Qué revelaciones guardaría al otro lado de la línea? Doña Rosa respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Con un movimiento nervioso, presionó el botón de contestar y llevó el teléfono a su oído. Enseguida, una voz familiar rompió el silencio reverberante de la sala. Era su hijo, Eduardo, y la emoción inundó su pecho como un río desbordado. Hola, mamá, la voz resonó, y doña Rosa sintió un nudo en la garganta. Las palabras se agolpaban en su mente, pero el amor que había esperado escuchar durante años llenó el espacio. Samuel y Daniela, pendientes de cada palabra, intercambiaron miradas de asombro y esperanza. Mamá, lamento no haber podido venir, he estado tan ocupado, continuó Eduardo, y el eco de sus explicaciones era como un antiguo dolor reviviendo. Doña Rosa cerró los ojos, recordando cada promesa, cada vez que había esperado su visita, cada vez que su ausencia había pesado más que una montaña. Eduardo, comenzó ella, su voz apenas un susurro. Gracias por callar tan a menudo. Pero hoy quiero que sean parte de nuestra vida aquí. Esto es importante para nosotros. La sinceridad de su voz parecía atravesar la distancia. ¿Estás bien? He tenido la idea de visitarlos, pronto, te lo prometo, él contestó, pero su timbre apareció desbordando con inseguridad. Doña Rosa podía sentir su vacilación, una ola de tristeza la envolvió. No era solo un asunto de palabras, era la conexión que se había perdido en el tiempo. Te necesito aquí, hijo. No es solo un llamado, es el deseo de ser una familia de nuevo. Las palabras fluyeron como un río, apremiantes y llenas de anhelo, un silencio pesado llenó el espacio del otro lado de la línea. Ella contaba los latidos de su corazón, cada uno resonando con una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, Eduardo habló, su voz más calmada. Voy a hacer un esfuerzo, mamá. Vas a ver, haré los arreglos. Cuando doña Rosa volvió a mirar a su familia, había un brillo de esperanza en sus ojos, pero también un destello de duda. Ecuánime y sin expectativas, se recordó a sí misma. La niebla de la incertidumbre envolvía su ser, pero el tono de Eduardo prometía algo nuevo. Sin embargo, el tono de la conversación pronto cambió de rumbo. Mamá, hay algo más que necesito decirte, dijo Eduardo, su voz se tornó seria, el eco de lo desconocido colmaba su pecho. El silencio que siguió era casi tangible. Samuel apretó la mano de Daniela, sintiendo el cambio en el aire. Los murmullos de la abuela parecían pesados, como piedras que caían en un lago tranquilo. ¿Qué más debería haber revelado? ¿Había más secretos que aún estaban esperando salir a la luz? ¿Qué pasó? ¿Es algo serio?, preguntó doña Rosa, su corazón latiendo frenéticamente. La respuesta de su hijo iba a tener peso, significado, podría afectar todo lo que habían estado reconstruyendo. Es sobre tu hermana, comenzó Eduardo, y la boca de doña Rosa se secó. Las palabras parecían gigantes, amenazando con sacudir los cimientos de su familia. En un instante, la calidez de la sala se tornó helada, y todos los ojos estaban fijos en ella, llenos de curiosidad y temor. La promesa de una revelación la envolvía mientras lentamente comprendía que la conversación podría abrir secretos que habían estado enterrados durante años. Sería posible redescubrir no solo a su hijo, sino también a partes de su propio pasado que había olvidado. Lo que Eduardo tenía que decir sería un cambio, y el eco de su voz resonaría mucho más allá del momento. Las palabras de Eduardo flotaban en el aire, pesadas, como una tormenta que se avecina. Doña Rosa sintió que el tiempo se había detenido. Sobre tu hermana, repitió,
casi sin poder creerlo. Esa mención devolvió a su mente una avalancha de recuerdos. Nombres, risas, discusiones. El eco de una vida que había asumido perdida. El estrés de la incertidumbre hizo que su respiración se volviera más rápida. Sé que no hemos hablado de ella desde hace tiempo, y sé que ha sido difícil, continuó Eduardo, y el nerviosismo de su voz se asomaba entre las palabras. Ella está en problemas, mamá. El corazón de doña Rosa dio un vuelco. La imagen de su hija, aquella pequeña que solía abrazar, los juegos en el jardín, los días soleados de risas, todo eso se desvanecía en la neblina de su mente. ¿Qué ha sucedido? ¿Está bien?, preguntó con un hilo de voz, su mano apretando el teléfono como si pudiera sostenerlo todo. No podía evitar pensar en lo más oscuro. Las historias que había escuchado por otros, los rumores que frecuentemente llegaban a sus oídos, las decisiones equivocadas que a menudo seguían a un corazón roto. Eduardo hizo una pausa, y doña Rosa sintió como la ansiedad se convertía en un nudo en su estómago. Ella está en la ciudad, reveló su hijo, intercalando palabras con vacilaciones. Ha estado lidiando con problemas financieros y personales. Creo que necesita nuestra ayuda. La angustia en la voz de Eduardo resonaba en el pecho de doña Rosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Eduardo? Siempre he querido acercarme a ella, pero no sabía cómo. La culpa la invadía. Días enteros en los que había dudado, en los que había anhelado un mensaje. ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por no hacer algo? Lo sé, mamá. Pero no era el momento. Ella estaba muy perdida y yo tampoco sabía cómo enfrentar la situación. Se escuchó el susurro de la voz del hijo. Doña Rosa sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. La familia que creía perder por completo podría no estar tan lejos. Podía volver a abrazar a su hija. ¿Pero a cambio de qué? ¿Está bien? ¿Y qué más sé sobre ella? No sé todos los detalles, pero está sola y asustada. Ha habido problemas de salud, mamá. Cosas que no puedo explicarte por teléfono. Su voz se quebró. Era evidente que podía sentir el peso de esa carga en sus hombros. Dame una dirección, pidió doña Rosa, determinada a actuar. La buscaré. Debo traerla a casa. Sin embargo, ella no puede saber que yo le he contado esto. Es complicado, mamá. A veces puede reaccionar de manera impulsiva. Doña Rosa comprendía la preocupación que resonaba en su hijo. Había muchas heridas abiertas, viejas historias que aún dejaban cicatrices. Haré lo que sea necesario para ayudarla. Esta vez, no me quedaré de brazos cruzados. Daniela y Samuel, que habían estado en un lado, estaban ahora sentados al borde de sus asientos. El silencio estaba cargado de tensión y anticipación, cada uno sintiendo su propio impulso de cambiar la situación desde el fondo del alma. Cuando doña Rosa cerró los ojos, sintió que el calor del amor familiar estaba volviendo a brotar, pero al mismo tiempo, una sensación de ansiedad la envolvía. ¿Qué otros secretos se descubrirían? ¿Sería capaz su familia de sanar las viejas heridas? Eduardo, llámame cuando puedas, dijo, sintiendo un renovado sentido de responsabilidad. La vida a veces ofrece giros inesperados, y ahora le tocaba a ella tomar el primer paso hacia la reconexión. Cuando colgó, una decisión resonó en su interior. Moriría luchando por su familia, sin importar el costo. Pero, entre el fervor y la esperanza, una pregunta la atormentaba: ¿cuál sería el precio de reconstruir su verdad perdida? ¿De verdad podemos resolver todo esto?, murmuró en voz baja, mientras la mirada de Samuel y Daniela lucía inquietante. El enigma apenas comenzaba. ¿Estaba preparada para el camino que se avecinaba? La mañana siguiente amaneció sombría. Las nubes grises parecían reflejar el tumulto en el corazón de doña Rosa. Se sentó al borde de la cama, las manos temblorosas, y miró a su alrededor. Cada rincón de la casa le recordaba a su hija, cada fotografía colgada en la pared parecía gritar su ausencia. Sentía que el tiempo presionaba, como si cada segundo se convirtiera en un eco de los momentos perdidos. Con determinación, doña Rosa se levantó y se preparó. El café aromático llenó la cocina, y la calidez de su taza en las manos parecía ofrecerle un pequeño refugio de consuelo. Mientras el líquido oscuro bajaba por su garganta, sintió que la energía comenzaba a brotar dentro de ella. La hora de actuar había llegado. Antes de salir, se detuvo ante el espejo y se miró a sí misma.
con líneas de preocupación marcadas en su rostro, así como la sabiduría de una madre que ha vivido lo suficiente para entender que la vida puede cambiar en un instante. No puedo dejar que esto me detenga, se dijo en voz baja, con la firmeza de quien se arma de coraje para enfrentar una batalla. Al llegar a la dirección que Eduardo le había dado, un viejo edificio de apartamentos en una zona que no era la más segura, su corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Se sentía fuera de lugar, como una extraña de su propia vida. El lugar estaba lleno de vibraciones sombrías y rostros cansados, todos atrapados en sus propias historias. Pero ella estaba determinada a encontrar a su hija, a rescatarla de cualquier obscuridad que la rodeara. Con cada paso que daba, sus lágrimas brotaban, pero ella las contenía. Nada de llantos, se repitió una y otra vez. Necesitaba claridad, necesitaba ser fuerte. Trepó las escaleras, sintiendo con cada escalón el peso de su vulnerabilidad y su amor. ¿Sería lo suficientemente valiente para enfrentarla? Al llegar a su puerta, doña Rosa paró. Podía escuchar una música suave, como un intento de ahogar el silencio que había llenado los años de ausencia entre ellas. Con un nudo en la garganta, tocó la puerta. Esperó. Un momento que se sintió eterno. El sonido retumbante de sus latidos llenó el espacio vacío a su alrededor. Finalmente, la puerta se abrió, un rayo de luz entró, y con él, apareció la imagen de su hija. Daniela estaba pálida, con ojos que parecían reflejar mundos de dolor. «Mamá», murmuró su hija, como si no pudiera creer lo que veía. El tiempo se detuvo de nuevo, y el aire se tornó pesado. Era la primera vez en años que veían sus rostros, pero la incertidumbre del reencuentro era evidente. «Vine a buscarte», dijo doña Rosa, su voz temblando pero llena de amor. Las palabras eran sencillas, pero el significado detrás de ellas estaba cargado de años perdidos. Se acercó un paso, tratando de atravesar la muralla que el tiempo había construido entre ambas. Pero Daniela retrocedió, incrédula y atemorizada. «Mamá, no sé si puedo». Su voz se desvanecía en una mezcla de angustia y esperanza frustrada. Doña Rosa sintió como su corazón se quebraba un poco más, pero sabía que no podía rendirse. «Tú no estás sola, querida. Estoy aquí. Vamos a superarlo juntas». Justo en ese instante, un ruido resonó detrás de ellas. Doña Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta del apartamento se abrió más, y una sombra emergió del interior. «¿Qué está pasando aquí?». La nueva voz, profunda y grave, se convirtió en un nuevo eco de la preocupación que llenaba la habitación. Doña Rosa se dio la vuelta, encontrando a un hombre de aspecto formidable, con una mirada que transmitía desconfianza. La tensión creció, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. ¿Quién era este extraño y qué papel jugaba en la vida de su hija? Todo en su interior le decía que el verdadero desafío apenas comenzaba. «¿Quién eres tú?», preguntó, un vaho de valentía timbrando en su voz. Mientras el ambiente se impregnaba de misterio y miedo, la batalla por su familia empezaba a desvelar sus más oscuros secretos. ¿Sería doña Rosa capaz de enfrentarlos todos y rescatar a su hija de las sombras? Las miradas se encontraron, una chispa de tensión en el aire que hacía vibrar el espacio entre ellas. El hombre, de pie en el umbral, parecía evaluar a doña Rosa con una mirada que atravesaba su piel, desnudando su alma. «Soy Miguel», se presentó con un tono autoritario, «un amigo de Daniela». «Un amigo», repitió doña Rosa, su voz casi un susurro lleno de incredulidad. Cada palabra caía como un peso en su estómago. ¿Qué tipo de amigo era aquel que la mantenía alejada de su madre? Su mente bullía con preguntas, pero en ese momento, solo podía pensar en su hija. ¿Amiga de qué? Porque en el tiempo que la he buscado, jamás oí su nombre, dijo con obstinación, sintiendo que su amor maternal crecía a medida que la desconfianza se deslizaba por su pecho. «Ella no necesita que le escudriñes, señora», replicó Miguel, dándose un paso al frente, imponente y desafiante. «Daniela ha pasado por mucho, y no todos los lazos que se rompen son fáciles de reconstruir». Su tono mezclaba advertencia y preocupación, como si quisiera proteger a la joven de algo que ella no podía ver. «Mamá, por favor», imploró Daniela, con los ojos grandes, como si el miedo a perder a otra vez la abrazara con fuerza. «Este no es el lugar». «¿Qué quieres decir con este no es el lugar? Te he buscado por todas partes», gritó doña Rosa, sintiendo como sus emociones la dominaban por momentos. La ira y el amor chocaban dentro de ella,
estallando como fuegos artificiales en el cielo gris de su realidad. Esa frustración le recordaba que la historia entre madre e hija no podía escribirse sin confrontar la verdad. Miguel hizo un gesto de calma, tratando de deshacer la tensión. No es seguro hablar aquí, los muros tienen oídos. Se volvió hacia Daniela. ¿No sería mejor irnos a un lugar tranquilo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Vas a dejar que se la lleve de nuevo? Siguió insistiendo doña Rosa, cada vez más desesperada. No estaba dispuesta a que volvieran a separarlas. Las imágenes de noche sin dormir, de añoranza insaciable, la invadieron como sombras. Esto no es lo que parece, doña Rosa, le dijo Miguel, bajando la voz, pero manteniendo la firmeza en sus ojos. Daniela necesita entender y sanar, y tú no estás en condiciones de ayudarla si no comprendes lo que realmente ha sucedido. La desesperación envolvió a doña Rosa como una ola, llevándola a un abismo de incertidumbre. La idea de que su hija estuviera atrapada en un mundo del que no sabía nada la llenó de parálisis. Dímelo. ¿Qué le ha pasado? Preguntó, sintiendo que su corazón se rompía bajo el peso de la ansiedad. Mamá, Daniela se detuvo, buscando el aire entre sus palabras, y doña Rosa vio deslizarse una lágrima por su mejilla. Todo esto es complicado. No sé ni por dónde empezar. En ese momento, doña Rosa sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Necesitaba respuestas, urgentemente, pero las palabras parecían encadenadas en la garganta de su hija. Ella pensó de inmediato en todas las noches en que la había esperado, en las súplicas silenciosas hacia el cielo y en las promesas que había hecho de nunca rendirse. Por favor, Daniela, solo dime qué necesitas. Estoy aquí, dijo con la voz quebrada, el amor de madre afianzando su compromiso. Miguel observó, comprendiendo que el momento podría convertirse en un punto de quiebre o en un abismo aún mayor. Quizás deberíamos alejarnos de aquí, sugirió, temeroso de que su intervención desencadenara otra explosión. De pronto, la música que sonaba en el interior del apartamento se apagó. El silencio era ensordecedor, y cada uno de ellos sintió el peso de la decisión inminente. Era un instante en que el futuro no estaba escrito, donde las sombras y la luz se balanceaban con un delicado hilo. Daniela hizo una pausa, analizando el rostro de su madre, antes de murmurar, solo tengo miedo de lo que encontraré si salimos de aquí. Era una confesión cruda que destilaba la angustia de una batalla interna profundamente arraigada. ¿Y si se trata de algo que debemos enfrentar juntas? Ofreció doña Rosa, su voz llena de convicción, un reflejo del amor inquebrantable que siempre había tenido por ella. Y con esta invitación, doña Rosa supo que la verdadera lucha apenas comenzaba, ya que el camino hacia la sanación traería consigo verdades difíciles de afrontar. ¿Podría Daniela prestar atención al llamado de su madre? ¿Estaba lista para enfrentarse a los fantasmas que habían resurgido del pasado? La respuesta estaba cada vez más cerca, incluso cuando el peligro acechaba cerca, como un espectro en la penumbra. Vamos a salir de esta sombra, Daniela. Confía en mí, prometió. Pero justo cuando se dieron la vuelta para dar el primer paso, un sonido de cristal rompiéndose resonó desde el interior del apartamento, dejado entreabierto. La puerta crujió otra vez, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre. ¿Sería este el desencadenante que cambiaría todo para bien, o solo una advertencia del caos que podía desatarse si se desviaban del camino? El vaho denso del silencio se cernía sobre ellos, una nube de inquietud que amenazaba con desbordarse. Doña Rosa se giró instintivamente hacia el apartamento, el sonido de cristal roto resonando en su pecho como un eco lejano de las piezas de su vida que se habían fragmentado. Miguel mantuvo su mirada fija en la puerta entreabierta, como si en sus sombras se escondieran secretos listos para salir a la luz. No podemos quedarnos aquí, insistió, preocupación brillando en su rostro. Rápido, sigamos mi consejo. La dilación le estaba comiendo los nervios a doña Rosa. ¿Qué estaba en juego? Todo lo que había luchado por reconstruir parecía tambalearse de nuevo. Pero si había algo que la impulsaba en ese instante, era la necesidad de proteger a su hija, de estar a su lado incluso si se enfrentaban a un abismo de dolor y revelaciones. Mamá Daniela, ahora tras ella, lucía más pálida que nunca, como si la luz se le estuviera escapando. No sé si estoy lista para esto. Te acompañaré en cada paso, respondió doña Rosa, con una convicción que brotaba del fondo de su corazón. Sin embargo, una parte de ella temía que el camino hacia la verdad pudiera tornar aún más espinoso. Un instante de duda pasó entre ellas, como el susurro del viento que amenazaba con separar sus destinos. ¿Segura que quieres hacer esto? Le preguntó Miguel,
su tono ahora mezcla de apoyo y temor, pesado como una respiración contenida. Los caminos que se abren a veces llevan a lugares inesperados, es el único camino que tengo, afirmó doña Rosa, con los ojos fijos en Daniela, buscando transmitirle toda la fuerza que podía. Mientras los tres daban pasos hacia adelante, un sonido inesperado proveniente del interior del apartamento hizo que todos se detuvieran. Un gemido ahogado, casi humano, resonó en los ecos vacíos. Era un sonido que nunca habrían querido escuchar. ¿Qué fue eso?, preguntó Daniela, temblando. No lo sé, pero creo que es mejor que salgamos de aquí, respondió Miguel, su voz revelando la urgencia del momento. Nunca había imaginado que su visita se tornaría en una búsqueda por desentrañar un secreto que podría ser más doloroso de lo que cualquiera de ellos hubiera anticipado. Doña Rosa, viéndose atrapada entre la impulsividad y la necesidad de saber, sintió como sus piernas titubearon. Sin embargo, no podía permitir que el miedo la dominara. Mira, si hay algo que debemos enfrentar, quiero que lo podamos hacer juntas. Cueste lo que cueste, insistió, una brasa de determinación avivando su ardor. Daniela respiró hondo, y en sus ojos brilló una mezcla de dolor y esperanza. No quiero perderte de nuevo, mamá. Pero estoy aterrorizada. Solo así podremos encontrar nuestro camino de regreso, la aseguró doña Rosa. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, la puerta del apartamento se cerró de golpe tras ellos. Un ruido ensordecedor, como si la casa misma estuviera hostigándolos. Miguel se volvió hacia ellas, su rostro reflejando una insistente alarma. Es hora de irnos. Ahora, mientras la oscuridad comenzaba a escurrirse hacia ellos, arrastrando ecos de viejos temores, doña Rosa y Daniela se tomaron de la mano, un gesto simple pero lleno de significado. El miedo seguía presente, pero el amor entre ellas pulsaba con más fuerza. Esto no va a ser fácil, murmuró Daniela, mirando a su madre a los ojos, una señal de que comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. Pero lo haremos juntas, contestó doña Rosa, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y trepidación, y así, notando que el tiempo se les agotaba, dieron un paso firme hacia la puerta, una decisión que marcaría el inicio de una travesía que cambiaría todo. Pero, ¿cuál sería el precio a pagar por la verdad que les esperaban? La pregunta quedó suspendida en el aire como un susurro temeroso, acompañándolos en su camino incierto hacia el futuro. La puerta se abrió de golpe, dejando escapar una ráfaga de aire frío que les dio a todos una sacudida. No era solo el miedo lo que impregnaba la habitación, sino una sensación de urgencia que se movía como sombra. Doña Rosa, con el corazón latiendo desbocado, miró a Miguel y luego a Daniela, intentando buscar respuestas en sus rostros. ¿Y si hay alguien dentro?, preguntó Daniela, su voz temblorosa, como si el aire mismo pudiera romperse por la tensión. No lo creo, respondió Miguel, mientras inspeccionaba la planta. Podría ser un animal o un eco de las paredes. Vamos, no perdamos tiempo, pero la curiosidad, esa chispa interna que a veces encendía las dudas, hizo que doña Rosa vacilara. Miró de nuevo hacia la puerta del apartamento, preguntándose qué secretos podrían estar esperándolos en la penumbra. Miguel, si hay algo que no sabemos, si hay alguien que necesita ayuda y si eso solo trae más problemas, interrumpió Miguel, la desesperación marcando su tono. Lo que necesitamos es salir de aquí, no entrar en más oscuridad. La tensión entre ellos crecía, y doña Rosa sintió que la decisión de avanzar o retroceder recayó completamente sobre sus hombros. Pero en su interior, una voz se hacía más fuerte, clamando por un paso al frente. No, tenemos que saber. No podemos cerrar los ojos a esto. Si hay alguien, podría estar sufriendo. Daniela la miró, su mirada desconcertada, mientras el miedo agazapado en la habitación parecía cernirse aún más sobre ellas. La verdad era que, aunque la idea de confrontar lo desconocido las aterraba, el solo hecho de poder desvelar lo oculto también les prometía una pequeña esperanza. Está bien, dijo Daniel, ahora con voz firme. Pero si vamos a hacerlo, debemos estar listas para cualquier cosa, ¿entendido? Ambas asintieron, sintiendo como la conexión entre ellas se reavivaba, como un hilo brillante que desafiaba la oscuridad. Doña Rosa abrió la puerta lentamente. El crujir de las bisagras resonó en el silencio y la penumbra del apartamento se extendió como un manto. Un olor penetrante, a humedad y abandono, les dio una cálida recepción. La luz de su celular iluminó solo unos metros al frente, revelando un espacio desordenado, donde muebles caídos y cajas amontonadas parecían susurrar secretos del pasado. El gemido, que había resonado en sus mentes, se convirtió en un eco distante pero implacable. «Hola. ¿Hay alguien aquí?»,
preguntó doña Rosa, su voz resonando, rompiendo la quietud. La respuesta fue un silencio escalofriante que parecía rebotar en las paredes. Sin embargo, en el fondo de la sala, un movimiento sutil llamó su atención. Una sombra, una figura apenas visible entre las sombras. «Mamá», gritó Daniela, apretando la mano de Rosa. Ambas se acercaron con cautela, el corazón latiendo al unísono. La figura se giró, revelando su rostro cansado y herido. «Ayuda. Por favor», clamó la persona con una voz desgarradora. Era una mujer, con ojos que reflejaban desesperación. Doña Rosa sintió un remolino de emociones. El miedo y la inquietud se transformaron en un urgente deseo de proteger. «Estamos aquí», respondió, sintiendo su voz temblar. «Te ayudo, pero, ¿qué pasó?» «Son ellos, vienen a buscarme», respondió la mujer, su mirada llena de terror. «No puedo quedarme aquí, no puedo». El tiempo se volvió un ajetreo, cada segundo profundo y desgarrador, a medida que una nueva realidad se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué está pasando?» «¿Quiénes son ellos?», preguntó Miguel, miedo reflejado en su tono. Pero la mujer no podía responder, ni la preocupación de doña Rosa podía superar la inquietante sensación de que aún había más en juego. Mientras el ambiente se tornaba opresivo, la pregunta quedó flotando entre ellos, como un grito ensordecedor: si escapaban de esto, ¿acaso podían descubrir la verdad detrás de aquel horror? Doña Rosa sabía que dar aquel paso podría llevarlos a un camino sin retorno. Pero el reloj corría, y a cada instante, más revelaciones oscilaban en el aire. «Debemos decidir ya», le dijo Miguel, agitando las manos en un acto de urgencia. La decisión que tomaran ahora podría ser la que definiera su futuro, y el precio a pagar por ello se sentía cada vez más alto. ¿Qué harían ahora? Doña Rosa sintió que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. La mujer en el suelo, con ojos llorosos que reflejaban el temor más profundo, era un recordatorio brutal de que la vida podía volverse incontrolable en un abrir y cerrar de ojos. «¿Quiénes vienen por ti?», preguntó nuevamente, intentando mantener la voz serena. La mujer respiró hondo, cada palabra le resultaba un reto. «Ellos son las razones por las que perdí todo. No puedo volver a caer en sus manos». El silencio que siguió era asfixiante. «No estás sola», prometió doña Rosa, apretando la mano de su hija con fuerza. «Vamos, juntos podemos enfrentar esto». Miguel miró a la mujer, en un dilema entre lo que era seguro y lo que era justo. «¿Sabes a dónde ir?» «Necesitamos un plan», dijo, su tono equilibrando la urgencia y el miedo. La mujer asintió, aunque la incertidumbre llenaba su mirada. «Podemos escondernos en un barrio cercano, pero no podemos quedarnos aquí. Ellos siempre saben dónde buscar». La desesperación en su voz resonaba con la angustia de doña Rosa y Daniela, quienes sabían, por experiencia, lo que significaba enfrentar las sombras que acechaban en sus vidas. Un ruido sordo provenía de las escaleras. «Rápido», ordenó Miguel, observando alertas. «Si hay alguien buscando, no podemos quedarnos». Con tensión palpable, se agacharon, moviéndose juntos hacia la salida, intentando no hacer ruido. La mujer los guiaba, temblando de miedo, conscientes de que cada paso era vital. Doña Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, un ritmo que armonizaba con el de su hija. La confianza en su madre se hacía evidente mientras la joven miraba a su madre con un destello de determinación. «Solo confía en nosotros», murmuró doña Rosa con suavidad, guiándola hacia la salida. Al llegar a la puerta, doña Rosa sintió un hilo de esperanza entrelazado con el miedo. El mundo exterior parecía intimidante, pero estaba dispuesto a luchar por su familia y por la nueva vida que apenas comenzaba a destellar. Abrieron la puerta despacio. El aire fresco les dio la bienvenida, aunque las sombras acechaban en cada esquina. Juntos, se movieron cautelosamente, cada uno aterrizando de un paso a otro mientras la mujer lideraba el camino, mirándose mutuamente como si el tiempo hubiera decidido unirlos en un mismo destino. A través de calles deslumbrantes y oscuras, se dirigieron hacia un pequeño parque que había sido un refugio en el pasado de doña Rosa. Cada paso resonaba con promesas de unidad, como si las cuatro almas resonaran en una melodía de resiliencia. «¿Por qué no me dijiste antes que lo acercaras de nuevo?», preguntó Daniela, un eco de reproche. «No tenía idea de que esto estaba pasando, quería protegerte», explicó la madre, sabiendo que había cosas que nunca se decían entre ellos, la carga de mentiras calladas. «Pero ya no puedo quedarme en silencio». La comprensión brilló en los ojos de Daniela,
Un destello de empatía que promovía nuevas conexiones. Al llegar al parque, la mujer se dejó caer sobre un banco, exhausta pero liberada. Gracias, realmente no sé qué haría sin ustedes. Me sentiría perdida, dijo, la voz quebrándose de gratitud. En la suavidad de un momento que significaba el inicio de otra historia, doña Rosa sintió que algo empezaba a cambiar. Juntas vamos a resolver esto, afirmó, reforzando conexiones que habían estado fragmentadas durante tanto tiempo. Miraron a su alrededor, la calidez del sol comenzaba a cubrir el frío envolvente. Sin embargo, la inquietante sombra de lo que las había perseguido aún se cernía sobre ellas. La mujer se levantó y les dijo con voz quebrada pero firme, no estoy lista para enfrentar lo que viene, pero ustedes son mi única esperanza. No tienes que hacerlo sola, prometió Daniela, uniendo su brazo al de la mujer. En el ardor de un nuevo amanecer, doña Rosa sintió el peso de su responsabilidad, un reto arduo y hermoso. La lucha por encontrar a su familia y llevarla de nuevo a casa abarrotaba su corazón de motivación y de valor. Fue entonces que el sonido de motocicletas retumbó a lo lejos. Una voz resonante llenó el aire. La mujer palideció, los ojos colmados de pánico. Ellos han llegado, dijo apresurada. Debemos movernos. Pero antes de que pudieran actuar, un grupo de individuos apareció en la entrada del parque, miradas desafiantes enviadas hacia ellas. Doña Rosa sintió que el miedo se transformaba en un torbellino de valentía. No podemos dejar que nos quiten otra vez, susurró, su voz firme e inquebrantable. El amor siempre gana, incluso en las peores circunstancias, añadió, mientras cada uno de sus aliados colocaba sus manos juntas, creando una muralla entre ellos y lo que se acercaba. Con el pecho erguido y el corazón lleno de amor, la determinación de enfrentarse a sus desafíos más oscuros se apoderó de ellas. ¿Lista?, preguntó Daniela, buscando en los ojos de su madre la confirmación. Lista, sonrió doña Rosa, sintiendo como la vida comenzaba a reescribirse, una historia donde la lucha es compartida, donde la esperanza florece en las sombras y donde su familia, aunque herida, siempre regresará a unirse de nuevo. Cuando los rostros conocidos se acercaban, la conexión en el aire era inconfundible. La decisión estaba tomada, se enfrentarían juntas a lo que fuera necesario, dejando claro que no hay barrera que un amor verdadero no pueda superar. El nuevo capítulo de su vida recién comenzaba, y juntas, madre e hija, iban a afrontar todo lo que el futuro les tuviera preparado. Con cada palabra pronunciada, la historia de doña Rosa, su hija y la mujer que ahora se había convertido en parte de su familia, se entrelazaba con fuerza, y estaban listas. No podían hacerlo solas, pero juntas, el amor siempre será su refugio. ¿Y tú, qué harías si estuvieses en su lugar? Comenta abajo y comparte tus pensamientos al respecto. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo y no perderte las próximas historias que conmueven el corazón. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido lleno de amor y esperanza. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan inspirarse al igual que tú. Tu apoyo marca la diferencia.